A leer la palabra de Dios en Apocalipsis. Seguimos Apocalipsis, capítulo 3. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 3. Saludamos pues a todos los hermanos que están conectados. Dios los bendiga poderosamente. Capítulo 3 nos corresponde la congregación, la iglesia Mensaje a Filadelfia. Filadelfia. Capítulo 3, del versículo 7 al 13 dice: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios, te damos gracias. Tú has sido bueno para con todos nosotros, Dios. Gracias, Señor amado. Tú eres grande y poderoso. Gracias te damos en esta mañana gloriosa, cuando tu palabra va a ser predicada. Ruego, amado Espíritu Santo, que sea usted ministrando a cada corazón, que sea usted, Dios mío, llevando la palabra a la mente y al corazón, y que todos seamos edificados, consolados, exhortados por esta palabra. Pido, Señor, su ayuda en esta disertación, en esta enseñanza. Como siempre, mis sentidos están disponibles para usted, amado Espíritu Santo. Ruego, Padre, que usted pueda bendecir a cada uno de los que hoy están presentes, y que esta palabra quede grabada allí en el corazón conforme lo establece su palabra. Señor, que usted iba a grabar esta palabra y la escribiría también en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias porque siempre nos asiste, siempre nos ayuda. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermano, para los que anotan, hoy tenemos el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Ese es el tema. Hemos venido hablando de todas las iglesias, comenzando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, y hoy nos corresponde Filadelfia. El título que le he colocado a esta enseñanza de hoy: una iglesia débil pero fiel. Una iglesia débil pero fiel. Amén. Mis amados, esta iglesia es esta ciudad, Filadelfia, de las 7 ciudades a las cuales Dios les envía un mensaje, es la ciudad más joven de todas ellas. Según registros extrabíblicos, históricos acerca de esta ciudad,
hermanos amados, esta ciudad, mucho antes de Cristo, algunos años antes de Cristo, fue fundada por el rey Átalo y colocó este nombre Filadelfia por el amor que él tenía o la afinidad que él tenía con su hermano Filadelfia. Le pone este nombre Filadelfia. Filadelfia, que significa amor fraternal o amor entre hermanos. Esa ciudad, algunos años también después de Cristo, 30, 35 años, dice que fue destruida conjuntamente con otras ciudades por un gran terremoto. Un terremoto que duró varios años replicando, y muchos no llegaron a construir sus casas nuevamente, sino que habitaban en tiendas por temor a que los muros fuesen a caer sobre ellos y muriesen. Eso es en cuanto a la ciudad. En cuanto a la iglesia, hermano, esta es una de las ciudades, de las congregaciones que está en Filadelfia, a los cuales conjuntamente con Esmirna no recibe una reprensión, no recibe una exhortación o es confrontada por Cristo a través de estos mensajes, a través de esta carta, sino que más bien es alentada, es consolada por medio de la carta que Dios se les envía a través del apóstol Juan. Todos sabemos, hermano, que el origen literario del Apocalipsis está compuesto por tres cosas. Primeramente, sabemos que Apocalipsis significa revelación o quitar el velo. Así que este libro está escrito por símbolos adaptados al tiempo en que Juan escribe o Dios envía estas cartas. Símbolos, hermanos, que para muchos hoy no lo entienden. Para muchos hoy esta carta o este libro de Apocalipsis, de revelación, es un misterio, sigue siendo un misterio, y algunos no leen este libro por temor a pensar o hacer decir a este libro lo que realmente no estuvo nunca en la mente de Dios. Sin embargo, nosotros como cristianos no debemos tener miedo de leer ningún libro de la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos revela, al Espíritu Santo, que es el que nos guía, al Espíritu Santo, que es el que nos ilumina, al Espíritu Santo, que es el que nos da a nosotros la revelación de la palabra. Cualquier cosa que nosotros no entendamos, hermano, podemos suplicar, rogar la ayuda al Espíritu Santo, y Él, le aseguro, que nos va a ayudar. Nuestro hermano Reinaldo citó un versículo por allá en Corintios 2:9, que dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero dice más adelante: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que yo por algunos años también tuve miedo de leer este libro, de predicar en este libro, pero confío no en mi propio conocimiento, no en mis habilidades, porque sin Cristo y sin la ayuda del Espíritu Santo nada soy. Entonces confío en que Dios me va a ayudar, no solamente para culminar con las 7 iglesias, sino extendernos por todo el libro hasta el último capítulo, con la ayuda del Señor, y poder ser bendecido y edificado y ganarnos todo esa bendición que tiene este libro, que dice: bienaventurado el que lee y entiende todas las cosas escritas en este libro y guarda todas estas cosas. Dice que es bienaventurado. Así que podemos leer toda la Biblia, hermanos amados. Yo sé que hay textos complejos, yo sé que hay símbolos complejos y difíciles de entender, pero con la ayuda de Dios y buscando el apoyo también de algunos comentarios, de algunos hombres exégetas ilustres que dedicaron tiempo al estudio serio y minucioso de este libro y de toda la Biblia, hermano, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar.
Siempre entendiendo que hay gente que sabe mucho más que nosotros, siempre sabiendo que hay gente que nos puede aportar conocimiento, que nos puede aportar ayuda para entender estos libros. Amén. Dicho esto, hermano, hoy quiero hablarle en este mensaje a Filadelfia, titulado Una iglesia débil pero fiel, de tres cosas según lo que podemos ver acá. Número uno, les hablaré de la presentación de Cristo y cuatro características que de alguna manera resaltan la inmutabilidad, los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Número dos, hermano, estaremos hablando del contenido de la iglesia, lo que tenía esta iglesia, una iglesia obediente, una iglesia constante, una iglesia que a pesar de su debilidad mantenía su mano alzada hacia el Dios de toda la gloria. Y número tres, hermano, le estaré hablando acerca de las promesas divinas que están explícitas en esta iglesia, la cual en aquella época fueron dirigidas a la iglesia que estaba en Filadelfia, pero hoy esas promesas son nuestras. Son nuestras. Amén. Bajo esos tres, hermano encabezado, estaremos hoy desarrollando esta enseñanza para la gloria y honra de Dios. Hermano, hoy en día estamos habitando en un mundo donde la tecnología ha avanzado. De alguna manera, hermanos, hoy, al igual que la Roma de aquella época, que amaba el poder, que amaba la fuerza, que amaba todo lo que era novedad, hermano, hoy el mundo quiere ver cosas nuevas, quiere oír cosas nuevas, pero el evangelio, hermano, es lo más antiguo que puede haber. Pero el evangelio, hermano, en el evangelio, en la palabra de Dios, es donde nosotros podemos ver todo el cumplimiento exacto, preciso de todas las cosas que hoy están aconteciendo, aún de la tecnología. Daniel hablaba y decía, el libro de Daniel, que la ciencia se aumentaría y la gente correría de un lado a otro. Eso hoy lo estamos viendo, cómo la ciencia ha aumentado. Entonces, en un mundo lleno, hermano, de poder, o sea, ambicioso de poder y deseando ver cosas nuevas, nosotros tenemos que, a pesar de la debilidad, porque somos débiles, si alguien es débil, hermano, es el ser humano. Y nosotros no somos la excepción. Nosotros, la iglesia, somos una iglesia débil, pero confiamos con el brazo fuerte de nuestro Dios. Y a pesar de nuestra debilidad, hermanos, nosotros podemos dar hoy testimonio a este mundo y podemos ser, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, sal para esta tierra. Podemos ser luz para este mundo. Amén. Comencemos entonces la presentación de Cristo en el versículo 7. Dice, hay cuatro características allí. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta es la identidad. Ustedes hemos visto cómo Él se presenta sobre cada una de las congregaciones de una forma distinta, pero con un mismo propósito, y es hablarle a la iglesia, identificarse con la iglesia, hermanos amados. Y en esta presentación, en primer lugar, vemos que Él se presenta como el santo, del griego agio, que significa apartado, consagrado. No es solo que es, podemos decir, moralmente, o Cristo fue una persona moralmente consagrada, sino que Él es santo 3 veces. Amén. Él es santo 3 veces. Él es puro. Él es esencialmente, fue y es esencialmente divino.
Su santidad es la garantía de que sus intenciones y promesas son perfectas. Esto dice el santo. Y continúa diciendo el verdadero. El verdadero. En un entorno lleno de religiones paganas y el culto que estaba dirigido en esa época hacia el emperador, hermanos amados, Cristo se presenta como una realidad, como auténtico frente a todo un sinnúmero de cosas falsas, que existía en ese tiempo. Cristo se presenta como la única verdad tangible. Eso fue en aquella época. Ahora hemos avanzado unos miles de años. Hermanos, estamos en un siglo donde hay un sinnúmero de cosas falsas, hermanos amados, donde la gente hoy, tenemos países, hermanos, donde imitan, venía hablando yo con mi esposa, tenemos algunos países que imitan aquello que es original y lo imitan de una manera idéntica, incluso con un esplendor, con una belleza que sobrepasa a cualquier cosa real. Ustedes saben de lo que estoy hablando, hermanos. Tenemos países que, como Estados Unidos, como algunos países de Europa, que fabrican algunas cosas, entre ellos repuestos para carros, que son auténticos, que son originales, y uno busca esos repuestos que son más duraderos. Pero tenemos otros países que imitan a ese repuesto y lo sacan tan igual, tan idéntico, pero no tienen la misma durabilidad que tiene un repuesto original. Hoy en día, hermano, usted se da cuenta que la gente nos imita a nosotros. Algunos tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan que son piadosos, que son santos. Algunos imitan que son portadores de la verdad, pero cuando usted analiza su conducta, su comportamiento, se da cuenta, hermanos amados, de que no son imitadores. Son imitadores. En la conferencia hablábamos y decíamos que hay expertos en la numismática que son los que estudian la moneda real, la moneda auténtica, los billetes reales. Y cuando ellos se capacitan al personal, a los cajeros de los bancos, ellos no se dedican a mostrarle los billetes falsos, sino que ellos se dedican a mostrarle cantidades de billetes reales, auténticos, a tocarlo, a olerlo, para que ellos puedan identificarlo. Se hacen tan familiar tocando los billetes auténticos que cuando pasa algo falso por sus manos sin verlo, ellos lo detectan de manera inmediata. Pues nosotros, hermanos, esta iglesia de Filadelfia estaba tan familiarizada con lo auténtico que, a pesar de todo lo que se estaba viviendo en esa época, a pesar del miedo, que la debilidad de ellos consistía en que tenían miedo por el terremoto que había destruido esa ciudad y que de un momento a otro podía destruir también sus casas, y había debilidad en ellos, había poca fuerza en ellos, pero había confianza también en ellos. Entonces Cristo se presenta para darle aliento a esta iglesia, se identifica como el santo, el verdadero, el original, el auténtico. Presenta su credencial como lo único verdadero que existió en aquella época y que existe y existirá por siempre. Jesucristo no solamente es el camino, Él es la verdad. Y la verdad, hace algún tiempo prediqué un tema: la verdad sustituye la realidad. Hay cosas que parecen real, como de repente alguna enfermedad que usted pueda estar padeciendo, pero usted deposita su confianza en Cristo, que es la verdad, y lo que dice la verdad de la palabra, que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, lo dice en tiempo pasado, fuiste sanado, fuiste curado.
Entonces esa es la verdad. Aunque la realidad de la resonancia, de la radiografía muestre que hay algo en tu cuerpo físicamente, tú crees esa verdad. Y esa verdad supera esa realidad. Cristo es la verdad, el santo y el verdadero. Aleluya. Y sigue diciendo, tercero, el que tiene la llave de David. El que tiene la llave de David. Para los que hemos leído la Biblia, sabemos que es una metáfora haciendo alusión a la autoridad que le correspondía a David como rey. A la autoridad. Cuando dice el que tiene la llave de David, está hablando de esa autoridad que él posee como rey. Perteneciendo a esa misma línea de David, él es el verdadero rey. David solamente fue un tipo de Cristo. Cristo es el antitipo de David. Él tiene las llaves. David poseía las llaves, poseía la autoridad como rey. En Isaías 22 dice: pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, refiriéndose a Cristo. Y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Es un trasfondo profético que confirma que Jesús es el cumplimiento del Mesías con autoridad real y absoluta. Así que no solamente es el santo, no solamente es el verdadero, es el hombre de la autoridad. Ese es quien representaba la iglesia que estaba en Filadelfia. Ese es el que representa a Torre de Fortaleza. Ese es el que representa a todo verdadero cristiano, el que tiene la autoridad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay nada, hermanos amados, que no esté sujeto a Cristo. Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito entre toda la creación. Dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, principados, todo fue hecho para Él. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza de la iglesia, es el hombre de la autoridad. Y como es el hombre de la autoridad, tiene la potestad. Cuando abre una puerta, esa puerta se mantiene abierta. Escúchalo nuevamente. Cuando abre una puerta, esa puerta se mantiene abierta, porque es abierta por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale un aplauso a Jesús en esta hora. Aleluya. El que abre y cierra con autoridad soberana. Esto nos habla de la soberanía. Si Él abre una puerta, hermanos amados, no hay quien la cierre. Ningún poder humano o demoníaco la puede clausurar. Él abrió una puerta. A esta ciudad, a esta ciudad se le llamaba la ciudad de la puerta abierta. Hermanos amados, la iglesia tiene una puerta abierta. En primer lugar, esa puerta se mantiene abierta, hermanos amados, con un solo propósito: es que nosotros comuniquemos las verdades divinas a todo aquel que usted se consiga. Hermano, usted tiene libertad en Cristo. Tenemos plena libertad en Cristo. Hay una puerta que Cristo ha abierto. No solamente nos salvó para nosotros decir y levantar la mano y decir yo soy salvo, sino que nos salvó y nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque el Espíritu vivifica el alma del hombre. Así que hay una puerta abierta ahora mismo para Torre de Fortaleza. Hay una puerta abierta para la iglesia del Señor. Ahora mismo, hermano, Dios abrió una puerta. Aquí entramos en estos días al Arsenal. Hay una puerta abierta al evangelismo. Estamos llevando la palabra a diferentes lugares.
Hay una puerta abierta a las visitas, a los hospitales, a los hogares. Hay una puerta abierta a la cual debemos aprovechar. Y esa puerta, hermano, no va a ser clausurada. No va a ser, el enemigo no va a impedirte nada porque es Dios quien abrió esa puerta. Él abre y nadie puede cerrar. Ahora, cuando se cierra una puerta, ¿cuál puerta se cerró para nosotros? La puerta del pecado. Ya Satanás no tiene autoridad, dominio sobre la iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. Aleluya. El diablo tiene las puertas cerradas contra la iglesia. Esa puerta no la puede abrir a menos que de alguna manera Dios se lo permita con algún propósito. ¿Qué manera de presentarse Cristo a esta iglesia? ¿Qué manera de presentarse Cristo hoy ante nosotros? El santo, el verdadero, el que tiene la autoridad soberana y absoluta de abrir una puerta y de cerrar una puerta, y nadie puede contradecir lo establecido por el Dios del cielo. Nadie puede contradecir lo que Dios establece. Aleluya. Luego pasamos, hermano, en el versículo 8, el contenido de la iglesia. Su realidad, su fidelidad. Versículo 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria al nombre del Señor. El Señor hace un examen, hermano, como ya lo hemos venido hablando en las demás iglesias, en los demás mensajes a la iglesia. Hace un examen a la iglesia, hermanos amados, y lo hace también a Filadelfia, y se consigue en su diagnóstico que le hace a esta iglesia, es que esta iglesia no consigue allí, hermano, una iglesia tolerante, no consigue una iglesia vulnerable a pecar, no consigue una iglesia desviada de la doctrina, consigue una iglesia y le dice lo que tiene: tienes una puerta abierta porque yo te la he abierto. Aleluya. ¿Qué tenía esta iglesia? Tenía puertas abiertas. ¿Qué tiene la iglesia de Cristo en la tierra? Tiene puertas abiertas. Alabado el nombre del Señor. Oiga, no para hacer lo que yo quiera, no para que usted haga lo que usted quiera hacer, no, para hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo que cantábamos en el himno: yo quiero trabajar para el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Eso es, hermano, para trabajarle al Señor. Queremos trabajarle al Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Hermanos amados, hay una oportunidad, hay una puerta abierta. Debido a su ubicación geográfica, Filadelfia era una puerta para el comercio. Cristo le dice que ahora son una puerta abierta para el avance del evangelio y el acceso al reino. Era una puerta abierta para el comercio. A pesar del miedo que tenían los habitantes de Filadelfia por temor a que el terremoto volviera a destruir todo lo que ellos habían edificado, hermanos, ahora Dios le dice: no solamente es para el comercio, no solamente comercialmente, sino que también hay una puerta para el avance del evangelio, para el establecimiento del reino. Dios nos ha prometido a nosotros, hermanos, que nos llevaría de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Aleluya. Número 2, la iglesia se le dice que tiene poca fuerza. Numéricamente era pequeña, económicamente era una iglesia modesta, socialmente insignificante. Estaban agotados, pero no destruidos. Esto fue lo que dijo Pablo. Pablo reconocía sus debilidades. Pablo dice en 2 de Corintios 4:7: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres, que estamos atribulados en todo. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados.
Estamos perseguidos, pero no desamparados. Habían debilidades, hermano, en Pablo. Habían debilidades en los apóstoles. Hay debilidades en tu vida, en nuestra vida, hermanos amados. Otra de las cosas que Dios le dice es que tiene poca fuerza. Pero Él no la reprende por esa poca fuerza, porque la poca fuerza que ellos tenían es que numéricamente eran pequeñas. Era una iglesia pequeña, era una iglesia insignificante para el mundo de la época. Sin embargo, el santo, el verdadero, el hombre, el rey de reyes y señor de señores estaba con ellos. Amén. Estaban agotados, hermanos. Muchas veces nos sentimos así, pero no destruidos. Número 3 le dice: has guardado mi palabra. Su éxito no radicaba en lo ser espectacular, sino en la obediencia a las escrituras, a pesar de la prueba, a pesar de la presión que tenía. Una iglesia con una puerta abierta, una iglesia llena de debilidades, pero a pesar de eso, era una iglesia obediente. Dice: aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra. Débil, pero fiel. Ese es el título. Una iglesia débil, pero fiel. Hermano, nuestra fidelidad no consiste en que en algún momento tú pases por un proceso, bien sea de enfermedad. Estamos, hermano, todos aquí podemos pasar por un proceso de enfermedad. Hay iglesias o congregaciones o predicadores hoy de la nueva era que enseñan que el que realmente es evangélico no puede enfermarse. No, habitamos en un cuerpo corruptible. Pablo mayormente estaba padeciendo de algo. Cuando él le dice a los corintios: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esa palabra debilidad se refiere a frecuentes enfermedades que Pablo padecía. Y así, hermanos, todos los santos hombres de Dios tuvieron sus debilidades físicas, económicas. Así que la fidelidad de la cual estamos hablando no quiere decir que en algún momento usted no se enferme. La fidelidad o la lealtad nuestra, hermanos amados, se muestra que a pesar de esa debilidad, de esas frecuentes enfermedades, de esos frecuentes dolores, tú mantienes tu brazo hacia arriba. Tú mantienes, hermano, tu lealtad. Dice: no has negado mi nombre. No has negado mi fe. Sigues predicando a Cristo. Sigue aprovechando las oportunidades. Quizás estuviste en un hospital, pero allí aprovechaste la oportunidad de predicarle a los médicos, de predicarle a los compañeros, a los pacientes, de predicarle al personal de enfermería. A pesar de tu debilidad, no niegas el nombre del Señor. Allí consiste la fidelidad, la lealtad del pueblo de Dios. Es que a pesar, hermanos amados, del problema económico que te agobia, de la situación, hermano, que te persigue, hermano, tú no niegas el nombre del Señor. Tú sigues diciendo: yo soy evangélico, yo soy evangélica, yo soy evangélico. Aleluya. A pesar, hermano, de la opresión que esta iglesia estaba viviendo, a pesar de que la mayoría de la ciudad adoraban al César, y no hacerlo traía como consecuencia la persecución para los pocos creyentes que estaban en esta congregación, ellos se mantenían firmes. No adoraremos al César, Cristo es el Señor. Los demás adoraban al César diciendo: César es el Señor. Ellos decían: Cristo es el Señor. Aunque esto trajera como consecuencia la muerte, la tortura para algunos de ellos no negaban el nombre. Entonces, el contenido de la iglesia es que era una iglesia débil pero fuerte, débil pero leal, débil pero fiel, débil pero obediente, débil pero constante,
perseverante. La perseverancia es importante, hermano, para todos nosotros. Pase lo que pase, persevere. Pase lo que pase, vamos a seguir perseverando. Vamos a seguir perseverando. Sea Dios glorificado. Pablo, el hombre que un día dijo estas palabras: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabe cuál fue la razón por la que Pablo dice esa palabra? La razón por la que Pablo pronuncia esa solemne palabra, no me avergüenzo del evangelio, es porque aunque él no fue el que originalmente fundó la iglesia que estaba en Roma, él siente la necesidad de ir a ellos y es quien escribe esa carta y se los envía. Era el imperio que predominaba el mundo de la época. Como le dije ahora, ellos amaban el saber, amaban, hermanos amados, el poder, la potencia. Ellos predominaban en la parte militar, social, económica, en todos los ámbitos. Ellos no toleraban que un supuesto Jesús que había muerto en la cruz del Calvario, que para ellos eso era lo más bajo que podía haber, ellos no toleraban que ese supuesto Jesús era el rey de los evangélicos, era el Señor de los evangélicos. Y Pablo, a pesar de que era un hombre sufrido, a pesar de que cada parte donde iba le traía como consecuencia persecuciones, tortura, naufragio, a pesar de eso, él de manera predominante, de manera solemne, levanta la voz a los romanos en esta carta y le dice: yo no me avergüenzo del evangelio, a pesar de lo que he vivido, a pesar de lo que he pasado, no me avergüenzo del evangelio. Porque ¿qué es el evangelio? El evangelio es poder de Dios. El evangelio, esa palabra poder del griego dunami, que significa dinamita, de la manera que hace una explosión la dinamita. El evangelio, donde es predicado, explota en el mundo espiritual y las tinieblas retroceden. Aleluya. Tenemos ese poder, aunque somos un vaso de barro, lleno de flaquezas, lleno de debilidades. Sea bendito el nombre del Señor. Entonces Pablo, en una ocasión, estaba cansado. Todos nos cansamos en algún momento, ¿sí o no? Todos nos cansamos en algún momento, porque tenía un emisario de Satanás que lo abofeteaba. Algunos dicen, un aguijón, dicen que debido al encuentro que tuvo con Jesús, esa luz inaccesible que le causó una ceguera temporal, que le dejó como consecuencia frecuentes dolores en los ojos, en la parte acá frontal, en su cabeza, y que constantemente padecía de algo que hincaba, taladraba su cerebro. No nos comparamos nosotros con el apóstol Pablo, pero he sufrido en algunos momentos de tanto leer, me gusta bastante leer, he sufrido de dolores acá, hermano, frontal, y como pullas calientes dentro de la parte dentro de mis ojos, donde he tenido que reposar obligado. Y pienso en ese aguijón que estaba sufriendo el apóstol Pablo, lo cual lo llevó a postrarse y pedirle, suplicarle al Señor que le quitara ese aguijón. Y la maravillosa respuesta de su Señor, nuestro Señor, fue: bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Débil pero leal,
Por tanto, de buena gana, termina diciendo Pablo, 2 Corintios 12:9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Alaba a Dios en esta mañana. Glorifica a Dios en esta mañana. ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te perturba? ¿Qué es lo que de alguna manera te afecta? Levanta tu mano, aleluya, y dale gracias a Dios. De buena gana, dijo el apóstol Pablo, con todo ese aguijón, dijo, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchas veces me he sentido, yo sé que también usted, que no doy más, que no puedo seguir leyendo, que no puedo predicar, que no voy a poder pararme aquí, pero entonces me acuerdo de esa palabra y digo, ahora que estoy bien débil, soy fuerte en Cristo. Soy fuerte en Cristo. Soy fuerte en Cristo. Sea Dios glorificado para siempre. A esta iglesia, hermanos amados, en la cual Él se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la autoridad, el que soberanamente abre las puertas y nadie la puede cerrar, el que diagnostica algo maravilloso en esta iglesia, que mantiene una puerta abierta de parte de Él, que tiene debilidades, poca fuerza, pero que Él en su debilidad le fortalece, y que admira la constancia de ellos. Entonces, a continuación les da 4 promesas poderosas que vamos a leer. 4 promesas para esta iglesia fiel, débil pero fiel. Dios nunca, hermanos amados, se va a quedar con una deuda. Dios no es deudor de nadie. Yo siempre digo a los que quieren ayudar, ayuda al pobre. Porque cuando usted, aunque usted no lo hace por eso, cuando usted ayuda al pobre, le está haciendo un préstamo a Dios. Proverbio dice, el que da al pobre a Jehová presta, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios no es deudor de nadie. Como esta iglesia, a pesar de sus flaquezas y debilidades, se mantiene constante, se mantiene leal, entonces Él le da una promesa. Cristo corresponde a la lealtad de la iglesia con 4 promesas extraordinarias. Número 1, vamos al versículo 9. Dice, he aquí yo vengo pronto. He aquí, perdón, deseamos la venida de Cristo. He aquí yo entrego, de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí está la primera promesa. Los religiosos de la época de alguna manera se burlaban de esta insignificante, según ellos, congregación que estaba en Filadelfia. No sé qué nombre, qué calificativo le daban. No sé qué calificativo nos dan a nosotros hoy, los extremistas. Las talibanes, qué sé yo, ¿cómo le dicen? Hermanos amados, Dios promete que en estas debilidades, en estas situaciones adversas que estamos viviendo, y no negamos su nombre, nos mantenemos constantes, predicando, orando, clamando, cada quien en la asignación que Dios le ha dado, se mantiene fiel. Entonces Dios dice, yo haré que esa gente que se burla de ti, esa gente que dice que son, pero no son nada, vengan y se postren delante de ti y reconozcan que tú eres mi iglesia amada. Reconozcan que yo te he amado. Reconozca que, mire hermano amado, sea Dios glorificado para siempre. Eso no tiene precio. Yo no sé si usted lo ha vivido. Me ha tocado, hermano, en mi trayectoria que estuve trabajando en empresa
con muchos compañeros que se burlaban del evangelio, que se burlaban de uno como evangélico. Y Dios me es testigo, mi esposa, de personas que yo llegaba y el consuelo aparte de Dios era mi esposa, y ella oraba por mí porque ya no lo soporto, fulano de tal, ya no soporto ni verlo. Y orábamos, y el Señor me inquietaba a predicarle. Hermano, Dios me dio vida y salud para ver mucha gente de esa que contradecía el evangelio, que se burlaba del evangelio. Hoy algunos le están sirviendo al Señor, otros ya están con el Señor porque cayeron postrados, hermano, y para la gloria de Dios, muchas veces me enviaron a buscar para que les predicara en el lecho, y a pocos días Dios se los llevaba. Hermano, sigue siendo fiel. Dios promete que aquellos que se levanten contra ti, hermano, Dios va a tratar, Dios los va a traer. Y el propósito es que usted, cuando ellos vengan reconociendo que a pesar de toda la fachada que ellos mantenían, aleluya, eran personas insolentes, eran personas que dentro de sus corazones realmente estaban tristes, necesitados. Y van a venir y van a reconocer la presencia de Dios entre nosotros, el amor de Dios entre nosotros, que Dios está con nosotros. Así que adelante, hermanos amados, pase lo que pase, hay una promesa. No solamente de que Dios va a abrir esa puerta, no solamente de que Dios nos va a dar la fortaleza, sino que esa gente que tanto daño quizás te ha hecho, Dios va a tratar con ellos. Yo haré que vengan y se postren y reconozcan que yo te he amado. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la primera promesa. Versículo 10 está la segunda promesa. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Dios promete, hermano, por haber guardado la palabra de su paciencia, Cristo promete guardarnos de la hora de la prueba que vendrá sobre toda la tierra. Hermano, la segunda de Pedro dice que el cielo y la tierra y todas las cosas creadas, hermanos, un día arderán como estopa. Todo elemento arderá. Pero antes que eso venga, se habla del rapto de la iglesia. Dios levantará la iglesia. Dios, hermano, trasladará la iglesia de la tierra para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Dios preservará a su iglesia de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra. Hermanos amados, yo no sé si eso le alegra a usted, pero eso es una bendición. Eso nos debe motivar, eso nos debe, hermanos amados, a instar a cada día a seguir avanzando a pesar de la prueba, a pesar de las circunstancias. Sea Dios glorificado para siempre. Hermano, lo que estás teniendo ahorita no es, eso no es una prueba. Eso es una circunstancia que de alguna manera te afecta, pero no es para tanto. No es para que usted se aleje de Dios. Todo lo que Dios permite ahorita, el propósito, escuche esto, el propósito de Dios es empujarnos más hacia Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para librarnos de esa prueba que vendrá. De esa prueba que vendrá sobre el mundo entero. Hermano, mire, no quisiera yo nunca estar acá, y por eso estoy aquí con la ayuda del Espíritu Santo. Donde, hermano, vengan esos terremotos que en una oportunidad nosotros no hemos vivido acá. Bueno, quizás hubo un terremoto, creo que en los años 60, ¿no? Los que son 77.
6, 7, bueno, no había nacido yo. Nosotros los jóvenes no habíamos nacido. Los viejos ya habían nacido. Pero hubo un gran terremoto, hermano. Eso me cuentan que fue algo catastrófico. Pero en nuestros años, en estos tiempos, no hemos visto un terremoto. Pude ver el terremoto por las imágenes del terremoto que hubo en México, cómo se tragó edificios completos de varios pisos. Los que han pasado en Turquía, en Japón, Filipinas, catastrófico. Eso es nada para lo que va a acontecer en ese tiempo, donde el mundo tendrá que reconocer obligatoriamente que Jesús es el Rey de Reyes. Hoy en día se ríen de usted, hoy en día se ríen de nosotros, pero un día ellos van a reconocer que Él es el Rey, que Él es el soberano. Entonces la segunda promesa es que Dios nos va a guardar de esa hora. ¿Eso no te alegra? Esto es para volverse a arrepentir. Tercera promesa, hermanos amados. Tercera promesa. Dice: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tiene. Toma tu corona. Yo he unido esta promesa con lo que viene. Versículo 12. Leemos el 12 también. Dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, el nombre de mi Dios, sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Más adelante en Apocalipsis dice que Jesús tiene un nombre nuevo. Ese nombre nuevo va a ser escrito sobre nosotros. Propiedad del Dios del cielo. O sea, la cuarta y última promesa, hermano, es, hermanos amados, que Dios, la venida de Dios, hermano, es lo más seguro que existe ahora sobre la tierra. Su segunda venida sin relación con el pecado. Cristo viene por segunda vez sin relación con el pecado. He aquí, la palabra he aquí, presten atención, oigan todo lo que voy a decirles. Vengo pronto. Que es tan importante, que requiere la atención de todos nosotros, que Él viene pronto. Él dijo que venía y Él viene. Aunque el mundo lo niegue, Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Aleluya. En medio de esa promesa dice: retén lo que tiene. Retén lo que tiene. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tenía esta iglesia? Era una iglesia débil, con poca fuerza, pero era una iglesia comprometida con Dios, obediente, y una iglesia constante, perseverante. No negaba el nombre del Señor, leal, fiel. ¿Qué tienes tú? ¿Qué tiene usted? ¿Qué tiene de parte de Dios? Lo que tiene, reténlo. Reténlo. Aleluya. Retén lo que tiene. Y sale una advertencia en esta misma promesa. Dice: para que ninguno tome tu corona. Para que ninguno reciba el premio que Dios ha reservado para ti. Retén lo que tiene. Sea Dios glorificado para sí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros escapar de esa hora de prueba? ¿Cómo podemos nosotros irnos con Cristo? Perseverando, guardando la palabra. Ahí lo dice el versículo 12 en esta promesa. Dice: al que venciere. No dice a toda la iglesia que un día invocó mi nombre. Dice: al que venciere. Y esa palabra, al que venciere, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Constancia, perseverancia, resiste,
Avanza, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Avancemos, hermanos amados. Sea Dios glorificado para siempre. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré. Le está hablando a una iglesia en este idioma, en este dialecto, porque esta gente estaba habitando en tiendas. No se atrevían, hermano, a edificar muros ni columnas menos, porque el lugar estaba sufriendo de réplicas del terremoto que lo había destruido hace algunos años. Entonces ellos tenían miedo. Entonces a esa iglesia que tenía miedo a establecer columnas, a establecer una edificación, él le dice: yo te haré una columna en el cielo. Yo le haré columna en el cielo. Yo le haré columna en el templo de mi Dios. Aleluya. Y una columna es algo que es estable. Esa columna, aquí todo el mundo se mueve, pero esa columna permanece allí. Es que, hermanos, aquí cualquier cosa nos mueve, pero en el cielo tenemos la estabilidad que añoramos aquí. Nadie te moverá. Nadie te moverá. Nunca más saldré de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Hermano, esto es una promesa, porque esta carta no la escribió Pablo, no la escribió Pedro, Santiago, ninguno de estos hombres. Estas cartas son directamente enviadas por el Cristo de la gloria a su iglesia en aquella época. Hoy nos las está hablando a nosotros. Él promete que escribirá el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿Cuál será ese nombre nuevo? ¿Quieres saber? Persevere. Persevere. Persevere, hermano. Alabado el nombre del Señor. Escribirá sobre ellos 3 nombres: el nombre de Dios, el nombre de la nueva Jerusalén, la ciudad celestial que no puede ser destruida por terremoto, y el nombre de Cristo. Sea Dios glorificado para siempre. Sea Dios glorificado para siempre. En Gálatas 2:9 dice el texto: y reconociendo la gracia, dice Pablo, que me había sido dada, Jacobo, la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefa y Juan, que eran considerados columna, como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. La columna, como le dije, representa estabilidad, peso espiritual, liderazgo y permanencia en cuanto a lo que es la iglesia de Cristo en la tierra. Somos el diseño de Cristo, somos la obra maestra de Cristo acá en la tierra, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todo puede ser estremecido, todo puede ser sacudido, pero el salmista dijo que aunque, mire hermano, se sacuda, se estremezcan los cielos y la tierra, la iglesia permanece para siempre. La iglesia permanece para siempre. Sea Dios glorificado para siempre. ¿Estamos contentos, hermano? Ante semejantes promesas, nuestro corazón debe mantenerse contento. ¿Cómo concluimos entonces? Ya hemos entendido que Cristo es el santo, el verdadero, el soberano, el hombre que abre la puerta y nadie la cierra. Amén. Hemos entendido y nos hemos evaluado, hemos sido evaluados por el Espíritu Santo, y el diagnóstico es que somos débiles. ¿Qué verdad nos está diciendo el Señor? Porque somos débiles, reconocemos nuestra debilidad, pero estamos tratando de obedecerlo a Él. Segundo, no queremos negar su nombre. No lo hemos negado ni estamos dispuestos a negarlo. Abrazamos entonces las 4 promesas que Dios nos ha hablado. Abrazamos, son nuestras, son nuestras. Abracemos esas promesas de Dios, hermano amado. Sea Dios glorificado para siempre. Y concluye esta carta de Cristo, como todas las demás, y concluyo yo también,
El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El eco de las palabras de Jesús en todas estas cartas es que no seamos oidores olvidadizos. El que tenga oído para oír, oiga, que es el Espíritu el que está hablando a las iglesias. Dios te bendiga. Paz.